Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Yo sé que hoy no te esperabas que yo presentara un nuevo episodio, que Restañando el Alma volviese a estar en las listas de nuevos podcasts en vuestros programas de podcatcher, pero visto las fechas que son y entiendo que una vez que empezamos con toda esa juerga y esa continua celebración de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, etcétera, etcétera, entiendo que en esas fechas pues todos estamos con ganas de celebrar estos días tan, digamos, entrañables entre familia, entre amigos, entre parejas, hijos, etcétera. Y la verdad, pues los podcasts normalmente pasan a un segundo o tercer plano. Lo que ocurre es que yo necesito presentar este episodio que ya vio la luz en el podcast Dana, el podcast solidario, que es una iniciativa que tuvimos varios podcasters, pues porque cuando ocurrió aquello de la Dana y pasó todo lo que ya conocemos, pues siempre te entra la necesidad de ayudar, ¿no? La necesidad de poner tu granito de arena, de hacer de héroe. Si es que al final, yo siempre lo digo, que cuando ayudas a alguien, el que sale mejor parado no es el que recibe la ayuda, sino el que ayuda. Porque la sensación que a ti te queda de haber ayudado, de haber apoyado, de hacer lo que de verdad puedes hacer y debes hacer, pues es una sensación extraordinaria. Y yo supongo que muchos de los podcasters que nos reunimos y que decidimos sacar adelante el proyecto Dana, el podcast solidario, pues tendríamos esa sensación, ¿no? De querer hacer algo, de ver las noticias por la televisión, escuchar la radio, ver internet y darte cuenta que lo que ha pasado es gordo y es duro y hay que hacer algo. Y nuestra forma de ayudar pues fue eso. Cada uno crear un episodio que tenga que ver, que esté relacionado con la Dana, con lo que ha sucedido, que tenga una especie de vínculo, ¿no? Y entonces, pues a mí se me ocurrió este episodio que vais a escuchar ahora, titulado Al César lo que es del César. Y nada, agradecerte que estés aquí, que estés escuchándome, que compartas este momento conmigo y decirte que a lo largo del episodio tendrás cumplida información para poder colaborar económicamente con los afectados de la Dana.
si de alguna manera entiendes que es necesario arrimar el hombro, recordar que podemos ayudar en lo posible con un gesto muy sencillo, muy humilde, cada uno con lo que pueda, para que cuanto antes se recuperen de ese golpe del destino que en muchas casas ha dejado un sello implacable. Así que nada, me despido, disfruta del episodio, disfruta de la Navidad, disfruta del Año Nuevo y en enero nos volvemos a ver. Contigo y con toda la gente que me estéis escuchando ahora mismo, Dana, el podcast solidario, con el episodio Al César lo que es del César. Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana, una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcasters hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita. Bienvenido o bienvenida a este podcast titulado Dana, el podcast solidario. Soy Iñaki Urdangarín Iraeta, del podcast Restañando el Alma, y hace unos días me embarqué en esta iniciativa de diversos podcasters que nos hemos juntado para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es contar historias, compartir opiniones y crear puentes con todo aquel que nos escuche para hacer visibles ciertas historias y ciertos momentos a lo largo de nuestra historia que son realmente importantes. En este episodio te hablaré, a ti que ahora me escuchas, sobre un fenómeno que ha sacudido recientemente a España. La dana que azotó Valencia, no solo Valencia, sino también Castilla-La Mancha y parte de Andalucía, que también nos los olvidamos porque como no ha sido tan terrorífico en cuanto a coste de vidas, parece que se colocan en un segundo plano, en una segunda división del horror. Pero también hay que tener en cuenta que haya habido gente que ha perdido sus casas, ha perdido sus negocios, ha perdido tantas y tantas cosas que le han acompañado durante tantos años a lo largo de su vida y que ahora se han quedado en la más absoluta de las ruinas. Esas personas también sufren, esas personas también lo están pasando mal y hay que tenerlas en nuestro pensamiento y en nuestros actos, de la misma manera que nos solidarizamos y sensibilizamos con todo este desastre, este infierno que ha tenido lugar y está teniendo lugar en Valencia y en sus cercanías. En este episodio voy a hablar de cómo la naturaleza nos recuerda una y otra vez, tozudamente, de manera implacable y en este caso hasta terrorífica, que ella siempre reclama lo que es suyo. Yo no sé si tú habías nacido incluso o si te acuerdas de aquella triste jornada del viernes 26 de agosto de
1983, en el que lo que entonces se llamaba una gota fría, que ahora se le hace llamar una dana, azotó las tierras de Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, fueron varios días de lluvias torrenciales. Recuerdo que en algunas localidades se recogieron alrededor de 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Yo me acuerdo de haber vivido aquello en primera persona. Recuerdo ese viernes por la noche, en la ventana de mi casa, mirando hacia el río Oria, porque yo en aquella época vivía en la localidad de Lasarte. Y recuerdo a mi padre y a mi tío hablando sobre que aquella forma de llover, aquel viento exagerado, no era normal, que algo iba a pasar. Y así fue. Bilbao quedó anegada, la parte vieja sufrió, pues en mayor medida, toda aquella inundación terrible, absolutamente terrible, que le costó la vida a 35 personas. Yo creo que en el País Vasco, desde que se tiene constancia, no ha habido ningún caso meteorológico que haya costado tantas vidas humanas. Fue terrible, fue tremendo. Era devastador ver cómo quedó el casco viejo de Bilbao. Sobre todo, lo más devastador de todo fue el ver después, años después, costó 10 años volver a recuperar el casco viejo como estaba antes de la inundación, y fue algo terrible y algo que yo sé que muchas personas lo vivieron muy de cerca, tuvieron que empezar de cero, incluso perdieron a familiares, y fue un golpe del que sobre todo Bilbao se recuperó a duras penas. Y también quiero contar, porque como este podcast va a ir dirigido a explicar cómo la naturaleza, aunque nos parezca que no existe, o aunque nos parezca que se queda de puertas para afuera, porque en nuestra casa, en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestras ciudades, la naturaleza no manda, manda este tipo de vida que nos hemos construido los seres humanos, que nos parece que es la realidad, y lo único que es una venda que nos ponemos en los ojos. Pues quiero explicar con otro pasaje meteorológico muy duro también, sobre todo en Guipúzcoa, muy duro, que yo viví en primera persona y además de manera muy especial. Esta anécdota tiene por protagonista a mi padre. Recuerdo aquella madrugada del 6 de enero de 1985. Yo tenía 15 años. Habíamos estado jugando a cartas, nosotros teníamos una caseta pequeña en Goiás, y bueno, pues estábamos con nuestros primos jugando, etcétera. Y llegaron alrededor de las 12 de la noche y bueno, pues se marchó cada mochuelo se fue a su olivo. Y recuerdo a mi padre que cada noche solía salir fuera a la terraza, teníamos una gran terraza que nos servía para admirar toda la riqueza faunística y de flora y de vistas impresionante en aquel valle de Goiás con su collado, con el Monte Hernio. Bueno, era un paraíso. Un verdadero paraíso. Pues mi padre solía salir todas las noches, miraba al cielo, y ese cielo, en ese momento de madrugada, le solía dar una pista que yo no sé cómo lo hacía, no sé cuál era aquella capacidad, aquella esencia que tenía dentro y que le permitía adivinar qué día iba a hacer el día siguiente. Yo sé que muchos hombres de campo funcionaban así: salir a la madrugada al campo, a la calle, mirar al cielo, y ya se hacían una idea bastante aproximada de qué es lo que iba a hacer al día siguiente, con qué condiciones iban a tener que lidiar su trabajo en el campo, y directamente se acostaban, pues como quien dice, ya sabiendo qué se iban a encontrar al día siguiente y sin que eso les sorprenda ni les condicione su trabajo. Pues esa noche mi padre estaba fuera. Os podéis imaginar que en madrugada del 6 de enero el frío era brutal. Mi padre entró en casa y lo que dijo me dejó anonadado. Él comentó que no había una nube, que el cielo estaba raso,
y que había algo que él no sabía qué era, no sabía interpretarlo, pero que, y fueron palabras textuales en euskera, el cielo estaba malo. Malo en el sentido de malo, de maldad. Algo estaba planeando el cielo, algo estaba planeando la meteorología que nos iba a endiñar algún golpe por algún lado. A la mañana siguiente, ya os digo que no había una nube, a la 1:30 de la madrugada no había una nube. A la mañana siguiente nos levantamos a las 8 de la mañana y nos levantamos de una manera muy extraña porque cuando nieva, el monte se queda en silencio, silencio absoluto. Y es un silencio que te despierta, es un silencio que te molesta. Cuando nos despertamos y abrimos las ventanas, las tuvimos que cerrar inmediatamente, porque la nieve entraba a casa. Había como 60, 70 centímetros de nieve en nuestra terraza. En nuestra terraza. Eso duró una semana. Nosotros no podíamos sacar el coche del garaje para bajar abajo. Tampoco, si lo hubiéramos sacado, tampoco podíamos bajar porque estábamos absolutamente incomunicados y tuvimos que estar una semana en plena montaña viviendo la mayor nevada que yo he experimentado en mi vida y bueno, fue una semana fantástica, porque nosotros éramos los niños y los niños disfrutan de esto a más no poder, y más yo que amo el campo, amo la naturaleza e incluso amo estas extrañas expresiones de la ley natural traducidas a golpes meteorológicos. ¿Por qué te he contado estas dos anécdotas? Bueno, pues porque yo quiero hacer ver a todo el mundo, sobre todo a ti que me escuchas, que esto ha ocurrido siempre. Que estas exageraciones, estos golpes, esta dana que ha golpeado el sureste de España, no solo es un evento meteorológico más, sino que es un recordatorio poderoso de que la naturaleza tiene sus propias reglas y que nosotros, como seres humanos, nos hemos ido embarcando en un estilo de vida paralelo que trata de solapar la realidad de la propia naturaleza y que a menudo nos hace olvidar, primero, de dónde venimos, a quién pertenecemos y qué normas o qué reglas, qué leyes tenemos que cumplir para que podamos sobrevivir a este juego que comienza el mismo día de que nacemos, de la vida y la muerte. Y por eso te he contado estas dos anécdotas, que voy a unirlas con esta dana, esta explosión de poder de la naturaleza, de las tormentas, del aire frío, del aire caliente, que bueno, pues que sobre todo la gente en Valencia, pero también, como ya he dicho, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, han tenido que soportar. Imagínate por un momento las calles de Valencia convertidas en ríos. Los campos aledaños, todos inundados. Y las infraestructuras, casas, pabellones, puentes, carreteras, vías de tren, cediendo ante el poder, el empuje y la fuerza terrible del agua. Esto no es solo una catástrofe, esto es la naturaleza reclamando su espacio. Yo no quiero meterme en cifras, no quiero meterme en quién tiene la razón, quién no la tiene, quién se está portando de manera miserable, quién lo está dando todo. Creo que no es el momento, creo que tampoco es la idea de este episodio y tampoco quiero empezar a explicar por qué ha tenido lugar esta dana, en qué me baso yo para describir cómo funciona una dana en realidad. Una dana que antes le dábamos el nombre de gota fría, que es algo que en el Mediterráneo siempre ha existido. Entonces, a la gota fría le podemos llamar dana y a la dana le podemos llamar gota fría.
Pero lo que sí quiero es describir muy generalmente, como los hombres de campo, ¿qué narices es una dana? Una dana no es más que una bolsa de aire frío en las capas altas de la atmósfera, es decir, muy alta, que cuando ese aire frío choca con el aire cálido y húmedo que sube desde la superficie hacia arriba, porque todo aire caliente sube para arriba, se genera un choque, se genera un golpe, se genera una situación inestable. Es como si mezclaras agua caliente y fría al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que se producen turbulencias. En el caso de una dana, esas turbulencias que empiezan a generarse provocan fuertes lluvias, vientos intensos y a veces granizo, causando, como ya hemos visto, inundaciones y otros muchos problemas. Así que básicamente una dana es una situación climática que puede provocar mal tiempo, sobre todo de manera repentina y muy peligrosa. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el aire frío de arriba y el aire cálido y húmedo de abajo, de la superficie, más intensa es esa inestabilidad. Esto lo podéis ver cualquier día de verano en el que hace un calor inmenso. Venimos de haber pasado ya 3, 4, 5 días de calor intenso y de repente, lo que a las 3 de la tarde es un cielo azul limpio, a las 4:30 hay unas nubes muy blancas que parecen como de algodón, que crecen mucho en altura, más que a lo ancho, crecen a lo alto. Eso es una tormenta que se está gestando, y cuanto mayor es el contraste entre la capa de arriba, la temperatura que el aire tiene en la capa de arriba, y la temperatura que tiene el aire en la capa de abajo, es decir, a ras de tierra, a ras de mar, esa nube crece y crece y crece, pero a lo alto, como si fuese un pastel de esos de merengue, que es como súper estrecho pero muy alto. Y ese contraste de frío y calor es el que puede generar lluvias torrenciales, tormentas fuertes e incluso esas inundaciones repentinas y además muy focalizadas. Yo he hablado con amigos de la zona en Valencia que incluso trabajan trabajan con frutas, con naranjas, con mandarinas, con limones, y les he llamado y les he dicho, oye, ¿os ha pasado algo? Y después, claro, con miedo de decir, ¿cómo están tus árboles? ¿Cómo está tu fruta? Y me dice, aquí no ha llovido. Y están a 25 o 30 kilómetros de Valencia. Ese focalizar es muy de dana, muy de dana. Es por eso que es muy importante, tremendamente importante, estar atentos a las previsiones meteorológicas y sobre todo a estar atento a lo que uno ve, lo que uno siente y a lo que uno le inspira lo que está sucediendo. Porque siempre, y digo siempre, aunque luego no pase nada, hay que tomar precauciones muy serias cuando se pronostican estas condiciones, cuando uno empieza a ver que hay algo que no es lo de siempre, y cuando de verdad empiezas a ver que una riada de agua empieza a entrar por una calle y en lugar de coger el móvil y ponerte a grabar y encima a pasarlo bien como si fuera una fiesta, darte cuenta que la naturaleza no es broma, que las leyes naturales están ahí, que llevan miles de años en marcha y que nos va a ir a todos mucho mejor si las respetamos, si las conocemos y si somos capaces de crear iniciativas, de crear estrategias que nos permitan sobreponernos a los problemas que se derivan de esa explosión de poder natural que de vez en cuando, cada X tiempo, nuestro planeta, iba a decir nos regala, pero vamos a decir que nos impone. Aunque eso sí, también es verdad, yo no quiero alarmarte, ni regalarte ideas inexactas o equívocas.
es muy importante destacar que no todas las danas provocan fenómenos extraños, pero que su potencial para causarlos es muy importante, especialmente en ciertas condiciones geográficas y estacionales. Y ahora me diréis, ¿y por qué esas danas tienen más probabilidades de ocurrir en octubre, en septiembre, o sea, en otoño que en verano, que es cuando más calor hace? Porque vuelvo a los contrastes. Porque en otoño, aunque en la Tierra esté más suave, no tenga tanto calor, el calor no sea tan extremo, las partes altas de la atmósfera están mucho más frías que en verano. Y entonces el contraste, aun teniendo menos calor, es mucho mayor. Por eso, el otoño ha sido siempre tan recurrido por las inundaciones en Barcelona, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, porque el contraste es mayor. Y como ya te he dicho, estoy aquí para hablar sobre la naturaleza, las leyes naturales. Siempre se toman su revancha. Durante décadas hemos ido construyendo en zonas inundables. Hemos canalizado ríos, hemos alterado el curso natural de las aguas y hemos llevado a cabo cualquier iniciativa que a nosotros nos ha venido cómodo, pero que no hemos perdido el tiempo en estudiar si tiene todo eso que estamos haciendo alguna repercusión en todo lo que tiene que ver con la meteorología y con lo que de ello puede resultar. Nunca le hemos hecho caso al campo. Nunca. La verdad es que pasamos del campo porque, vuelvo a repetir, vivimos en un mundo en el que nos hemos construido unas leyes, unas circunstancias, unas estrategias que realmente nunca toman en cuenta al campo. Nunca toman en cuenta a las lluvias, nunca toman en cuenta a los vientos, nunca toman en cuenta las posibilidades de incendios. Nunca lo tomamos en cuenta. Siempre nos parece que eso son cosas que están ahí, pero que no nos afectan, porque en nuestro día a día vivimos cada vez más separados, más de espaldas, más ignorantes a la realidad natural que día a día tiene lugar en nuestro entorno. Hemos creado todo un mundo, ya sea de construcciones, ya sea de filosofías, ya sea de modos de vida, que no toman en cuenta en ningún momento a la naturaleza, a los poderes de la naturaleza y a lo que ello nos puede producir, nos puede generar. Pero la naturaleza, amigo o amiga que ahora mismo me estás escuchando, tiene memoria. ¿Sabías eso? La naturaleza tiene memoria. Y cada cierto tiempo nos recuerda que esos terrenos que creíamos nuestros, en realidad siempre le han pertenecido, que la realidad es la suya y no la nuestra, que nos la hemos creado a medida de nuestras necesidades, una realidad artificial y extraña a nuestra propia esencia, a lo que somos de verdad. Hemos creado un abismo entre el campo, el clima, la fauna y la flora y nosotros mismos. Un abismo que hacemos culpables a los demás, que achacamos sus problemas a los demás, pero que en más de un 50% es responsabilidad enteramente nuestra. Esta dana nos muestra de una manera dramática y terrible, eso sí, que no podemos seguir ignorando estas señales. Cada edificio en una llanura de inundación, cada carretera que corta el flujo natural del agua, es un préstamo que tomamos del campo, pero que tarde o temprano la naturaleza vendrá a cobrárnoslo. Y lo sabemos. Sabemos que eso es así. El que lo construye sabe que es así. El que da el visto bueno a la obra sabe que eso es así. Y el que la compra también debería de saber que eso es así. Pero muchas veces vivimos una realidad paralela. Vivimos en un mundo en el que el campo solo afecta a los animales. Y no a los nuestros, sino a los de las montañas. Y eso es mentira.
Yo estaba pensando, bueno, en lo tontos que somos, en lo tontos que nos hemos convertido los seres humanos, porque no intuimos nada de lo que va a ocurrir. Nos tienen que pasar avisos, nos pasan el aviso y aún así no nos lo creemos. Tienen que estar en la televisión, dale que te pego, diciendo esto va a ocurrir, esto va a venir, esto va... Si no, nos perdemos. Y a mí me gustaría saber cuántos animales, sean perros, ganado, gatos, pájaros que están enjaulados, ¿cuántos sentirían la llamada de marchar en donde estaban, de salir volando, corriendo a zonas más altas, y no lo han podido hacer porque o están cercados, o viven en casas, o están enjaulados? Pues seguramente muchos, seguramente una gran cantidad, y han tenido que sufrir los devastadores efectos de esta tormenta absolutamente terrorífica, limitados pues por ese cercado, por esa jaula, por ese vivir con nosotros, que viven con animales que son muy tontos, que nosotros somos muy tontos en este sentido. Somos realmente tontos o ignorantes, o como he dicho antes, vivimos de espaldas a la verdadera realidad, y eso tiene un precio. Eso no significa, por favor, que no me empiece ahora a entender mal la gente, que el hecho de que lo que ha pasado o el coste de vidas que ha habido en Valencia es culpa del ser humano. No. Pero sí que es cierto que nuestro modo de vida, punto 1, nos ha llevado a alejarnos de la naturaleza. Y punto 2, hace que la naturaleza nos castigue más de lo debido, porque a esa misma naturaleza le hemos robado rincones, terrenos, espacios que no se pueden robar porque son suyos y van a ser suyos siempre. Otra cosa es que durante un tiempo, porque nosotros tenemos un poder, hayamos conseguido domar, domesticar ciertos aspectos de esa naturaleza. Pero cuando la naturaleza despierta, vuelve a tomar lo que es suyo. Y ahí es donde deberíamos de trabajar muy, muy en serio para que esto, no que no vuelva a ocurrir, porque eso es imposible. Nosotros no tenemos el poder a día de hoy para que esto no ocurra, pero sí tenemos el poder para adaptarnos a ello. Yo tampoco quiero entrar en la historia del cambio climático, porque aquí empezamos todos, unos que creen en ello, otros que no creen, unos que piensan que sí que hay cambio climático, pero no es responsabilidad del ser humano, y otros que piensan que hay cambio climático y que es responsabilidad del ser humano. No voy a entrar en ese juego, pero sí que es cierto que llamémosle cambio climático o llamémosle alteración de la temperatura, este tipo de eventos, como esta Dana, son ahora, primero, el doble de probables que en el clima de hace muchos años. Pero es que además de que son el doble de probables, también son casi el doble de poderosos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque cuando tú subes la temperatura, al tener la temperatura arriba tan fría, más contraste, más probabilidades de llevarse todo por delante. Esto significa que no solo estamos lidiando con la fuerza natural de estos fenómenos, sino que, en parte, por nuestra mala cabeza, por una mala gestión de espacios, de lugares, de construcciones, estamos potenciando con nuestras propias acciones el hecho de que esto sea más exagerado, se potencie todo para que aflore de manera mucho más bestia, mucho más fuerte, mucho más poderosamente. Eso significa que nuestras estrategias, tanto de construcción como de colocación de infraestructuras, calles, pisos, carreteras, vías de tren, etc., está potenciando toda esta historia. Está potenciando que cada vez haya más danas y que las danas que vengan vayan a ser más exageradas, más potenciadas. El calentamiento de los océanos, especialmente el del Mediterráneo, está además proporcionando más combustible a estas tormentas, haciéndolas más intensas y mucho más destructivas. La historia es que, frente a esta realidad, si ya tomamos como realidad todo esto que os estoy contando, ¿qué podemos hacer?
Y la respuesta no es simple, pero sí es clara. Debemos adaptarnos. Necesitamos repensar nuestras ciudades, nuestra relación con los espacios naturales y, sobre todo, nuestra forma de construir y de vivir. Esto debería, digo yo, porque después la realidad es otra, pero esto debería implicar el hecho de que a partir de ahora vamos a hacer que esto malo que ha ocurrido sirva para algo. Que a partir de ahora se respeten las zonas inundables y los cauces naturales de los ríos. Y si nos viene incómodo, nos fastidiamos. Porque o eso o esto. Habría que implementar también muchas infraestructuras verdes. Cuando digo verdes, serían árboles, jardines, plantas, prados, arbustos, que ayuden a absorber el exceso de agua. Y sobre todo también, por supuesto, mejorar nuestros sistemas de alerta y respuesta a las emergencias. Pero entre tú y yo, sobre todo, esto implica un cambio de mentalidad. Debemos entender que no estamos en guerra con la naturaleza. Ahí está el error. No estamos en guerra con la naturaleza, sino que somos parte de ella. Somos parte de ella. Métetelo en la cabeza. Somos parte de ella. Y esta Dana no deja de ser una gran llamada de atención. Y nos recuerda que la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Pero también nos ofrece una oportunidad para reflexionar, para actuar y para adaptarnos. No podemos entrar en guerra con el campo. Vamos a perder. Porque el campo somos nosotros. Lo que somos hoy en día es un diseño que ha venido perfilado por las condiciones que nos hemos encontrado en el campo. El campo no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia, los intereses miserables y la poca empatía que muchas veces ciertos seres humanos muestran para con los demás. Ese es el enemigo. Y eso solo lo podemos combatir cada uno de nosotros. Para terminar el episodio, no puedo quitarme de la cabeza todas esas personas que han fallecido en este infierno generado por las leyes naturales y, como te estoy diciendo en este episodio, acrecentado por un modelo absolutamente erróneo y lleno de intereses torticeros de gran parte del ser humano. Como naturalista y amante de las aves rapaces, he aprendido que la adaptación es clave para la supervivencia. Que al igual que el águila calzada, que es un águila que es muy abundante en esas tierras, se adapta a diferentes entornos para cazar, nosotros deberemos adaptarnos a esta nueva realidad climática si queremos seguir yendo adelante en paz, sin sobresaltos. No podemos controlar el campo, no podemos controlar la naturaleza, pero podemos controlar las estrategias a llevar a cabo para convivir con esa naturaleza que en ciertas ocasiones se convierte en juez y parte de destinos, de vidas, de sufrimientos. Y así, la vida sigue adelante, incluso después de la tormenta. Siempre en cada charco que refleja un cielo que empieza a despejarse, hay un recordatorio. Somos testigos de la fuerza de la naturaleza. Sí, eso es así. Y muchas veces somos víctimas de esa fuerza. Pero también somos testigos, y lo hemos sido a lo largo de toda nuestra historia, de la fuerza del ser humano, de la capacidad del ser humano para sobreponerse a tremendas dificultades. Hemos visto cómo el agua, en cuestión de horas, puede cambiarlo todo, borrar caminos, inundar hogares, acabar con muchas vidas. Sin embargo, también somos testigos de algo mucho más poderoso aún, nuestra capacidad de adaptación y nuestra voluntad de resistir
y continuar. No podemos detener estas lluvias, ni desviar el curso del viento, ni siquiera podemos hacer frente a una naturaleza a la que no podemos porque forma parte de nosotros mismos. Pero sí podemos estar preparados para cuando otra vez ocurra esto. Podemos aprender, no solo para protegernos, sino para cuidarnos unos a otros. Porque sobrevivir no es solo cuestión de aguantar, sino de mantener la esperanza y, sobre todo, de luchar juntos por un futuro más seguro y más fuerte. Porque siempre habrá un amanecer después de la tormenta, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos lleguemos a ese amanecer juntos, más sabios y más unidos. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar lo que la naturaleza nos está diciendo? ¿Seremos lo suficientemente sabios para aprender y adaptarnos? No lo sé. El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El cambio comienza y ha de comenzar en cada uno de nosotros para generar una corriente de vida de dentro hacia afuera. Gracias por escuchar este episodio de Dana, el podcast solidario. Quiero compartir contigo como resumen final, por encima de todo, el mensaje de que en la naturaleza, como en la vida, la adaptación es la clave de la supervivencia. Y por lo tanto, hemos de seguir adelante no con miedo, sino con la determinación de construir y construirnos de mejor manera, donde cada uno de nosotros pueda mirar a la tormenta a los ojos y decir, aquí seguimos y seguiremos estando. Porque eso es lo que debemos hacer por encima de todo. Seguir luchando, seguir viviendo, seguir haciendo camino juntos. Este podcast de Dana, el podcast solidario, nace con el objetivo de sumar voluntades y recaudar fondos para los afectados por la Dana. Todo lo que se recaude por ingresos por publicidad o apoyo de los escuchantes irá a la ONG Hambre Cero. Tú también puedes hacer donaciones en hambrecero.es o con el siguiente código Bizum 08886. Déjanos un comentario si has hecho alguna donación para que sepamos cuán lejos está llegando esta iniciativa y compartirla cada vez con más gente. Y esto es lo que yo quería contarte acerca de todo esto de la Dana, de estos desastres de la naturaleza, que si realmente en su ejecución o en su aparición el ser humano no tiene mucha responsabilidad, sí que es cierto que en el agravamiento del síntoma sí que el ser humano tiene mucho que ver, y en ocasiones más que mucho que ver. Como ya he dicho en el podcast, creo que debemos de ir adaptándonos de mejor manera. Creo que debemos de abrazar esta situación como algo que se va a repetir más veces a lo largo de la historia y de alguna manera unirnos o mimetizarnos con esta situación y conseguir que la gravedad de todos estos hechos sea la menor posible. Y para ello, el ser humano, como especie, tiene que evolucionar, tenemos que empezar a entender las cosas de otra manera. No podemos ver ni a las danas, ni a la lluvia, ni a la nieve, ni al viento, ni a los volcanes como el enemigo. Tenemos que empezar a verlos como parte de nuestro hogar, de este hogar llamado Tierra, que es en el que vivimos y en el que experimentamos nuestras vidas,
Y cuanto antes hagamos todo esto, será mejor para nosotros. Desde aquí, desde este micrófono, quiero saludarte, a ti que me escuchas, y recordarte que hay gente que necesita ayuda, que hay gente que lo va a pasar muy mal, que esto no se va a solucionar ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Te recuerdo que en Bilbao costó 10 años que el casco viejo fuese otra vez el casco viejo anterior a las inundaciones. Todo esto se destruye de manera muy rápida, pero el construir conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha capacidad de enfrentarse a la vida y de seguir adelante. Desde aquí te invito a que colabores y a que des lo que puedas. Si es dinero, dinero. Si es pudiéndote ir hasta allí y ayudar a la gente que más lo necesita, adelante. Hay 1000 maneras de hacerlo. Solamente tenemos que encontrar aquella que podamos llevar a cabo y ejecutarla sin ninguna duda y cuanto antes. Pero ojo, que ayudemos ahora no significa que el año que viene no haga falta ayuda y al siguiente. Durante mucho tiempo van a necesitar de nuestro apoyo. Y yo espero que esta reflexión que te he lanzado acerca de la naturaleza y de su capacidad y de su tozudez para recoger lo que ya es suyo, pues espero que este audio, este podcast, sirva para remover conciencias, para despertar esa solidaridad que todos tenemos, y espero que con la ayuda de todos, de las víctimas y de nosotros, podamos solucionar esto cuanto antes. Para mí ha sido un enorme placer poder participar en esta iniciativa, poder ayudaros a todos los que estáis allí en Valencia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, con un granito de arena mínimo, pero granito de arena al fin y al cabo, y recordaros que de esta manera o de otras me tendréis a vuestro lado, ayudándoos, apoyándoos y por supuesto recibiendo también mucha energía y mucha ilusión por vuestra parte, que desde luego ya voy recibiendo y hago buen uso de todo ello. Muchísimas gracias a todos, a vosotros que necesitáis la ayuda y a ti que me estás escuchando, y nos veremos cuanto antes en mi podcast o donde sea, donde haya un micro y haya alguien que escuche, allí estaré yo. Os habla Iñaki Urdangarín Iraeta del podcast Restañando el Alma y os deseo mucha suerte, os envío mucha fuerza y hasta siempre. Firmado el héroe que camina sentado. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? ¡Por supuesto! Mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Cholot me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube.